Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es el día del segundo examen parcial y bueno, como ya todos saben, la idea es un poco que suban un buen trabajo de reportaje periodístico hecho con un teléfono celular para un poco para responder a todas estas clases que estuvimos hablando sobre lo que es periodismo móvil, ¿verdad? Que esta nueva tendencia de hacer trabajos con un dispositivo muy pequeño pero muy potente que nos permite concentrar en un rectángulo chiquitito tanta sofisticación que tenía en la época analógica los medios de televisión, de radio, de prensa escrita, ¿verdad? Hoy, como ya dijimos en tantas clases, con un teléfono celular podemos suplir la cámara fotográfica, esa profesional, si bien hay quienes dicen que eso es insustituible. Podemos suplir la cámara filmadora, grabadora de video de los camarógrafos. Podemos suplir la máquina de escribir o la notebook, ¿verdad? Porque podemos escribir con el teclado del celular, si bien para textos largos yo, como les dije, prefiero un teclado eh, móvil que se pueda conectar por Bluetooth para escribir un poco mejor, pero sí el celular tiene aplicaciones de textos espectaculares igual que una notebook o que cualquier computadora, ¿verdad? Eh, y tanto más, ¿verdad? Y además podemos enviarlo al instante lo que escribimos o hacerlo incluso en vivo, ¿verdad? Un periodismo en tiempo real. Entonces la idea era un poco ver cómo ustedes aplicaban todo esto que estuvimos hablando en la clase. Creo que todavía hay una confusión y me pidieron que desarrolle un poquito esto sobre respecto del reportaje. Hay quienes me consultaron si lo que tenían que hacer era una entrevista. Una entrevista es una cosa, un reportaje es otra cosa. Si bien en algunos países como Argentina hay cierta confusión, eh, la escuela universal, por decirlo así, sobre todo de la prensa en lengua castellana y principalmente los referentes más importantes como la Fundación Gabo, la fundación del escritor Gabriel García Márquez, son muy precisos en diferenciar lo que es un reportaje de una entrevista. Como ustedes saben, hay dos géneros principales en periodismo. Digamos, el género informativo, que lo básico es la noticia en crudo, en caliente, las pirámides invertidas, las 5 o 6 preguntas que se responde, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué. Algunos le agregan para qué. Y digamos, la noticia más desarrollada con un criterio ya literario, narrativo, ese es el reportaje, ¿verdad? Y que puede ser un tema actual, así candente de la coyuntura, como puede ser un tema que encontramos, una historia atemporal o del pasado, o que haya ocurrido hace mucho, pero que tiene una importancia para actualizarlo. Entonces, el reportaje es eso, es la información desarrollada con un estilo narrativo, literario, creativo, con más calidad. Eh, una historia un poco más larga que se pueda leer con más detenimiento, con más calidad, ¿verdad? Y la entrevista es también un género informativo, pero consiste en preguntas y respuestas a una persona y presentándolo así, como un diálogo, como una conversación. El reportaje puede tener partes de entrevistas o las entrevistas pueden ser parte de un reportaje, pero no es solamente eso. Sobre todo es narración, es descripción, es utilizar los elementos literarios, creativos, y eso cuando es prensa escrita. Y cuando lo desdoblamos para la televisión o para el periodismo digital en Internet, obviamente le podemos agregar otros recursos que nos permite la plataforma digital. Le podemos agregar videos, le podemos agregar eh, fotos digitales, le podemos agregar dibujos, le podemos agregar infografía. Incluso si tenemos el apoyo de un programador, podemos mover eso y hacer un juego interactivo
eh, con los elementos. Pero siempre lo central es la historia que estamos contando. Y esa historia tiene que tener rigurosidad periodística, tiene que ser algo que el lector pueda chequear, que tenga fuentes, que no le estén boleando, ¿verdad? Que le estemos contando una historia real, que nos tomamos el trabajo de investigar, de hacer el reporteo de campo o a través de internet o como sea, pero que le estamos contando una historia trabajada, desarrollada, buena, interesante, útil, chequeable, ¿verdad? Eso es el reportaje. Y luego están los géneros de opinión que son el editorial, el artículo, la columna. A nivel audiovisual sería, no sé, lo que hace un youtuber, ¿verdad? Cuando te está dando su opinión sobre un tema o una crítica sobre una película o sobre un tema político, etcétera, ¿verdad? Eh, y también están los géneros híbridos, ¿verdad? Entre el informativo y el de opinión está el género interpretativo o de análisis. Pero básicamente el género más importante es el informativo, porque la gente necesita buena información. La opinión es como un añadido que se le da, ¿verdad? Hay gente que le importa, hay gente que no le importa la opinión, porque es una opinión de un periodista, es la opinión una más que la de un ciudadano. Pero la información que no tiene, que le interesa, y que el periodista es el profesional que va, busca, procesa y entrega, ese es el principal aporte del periodismo a una sociedad. Y de eso se trata el reportaje. Y el reportaje lo podemos hacer de distintas técnicas, ¿verdad? Si bien hay técnicas como estandarizadas de la nota que sale, por ejemplo, en las revistas de fin de semana o en las páginas de los domingos, ya más desarrollada, cuando te presentan a una página o a dos páginas un tema, narrado, bien presentado. Puede ser también un reportaje de investigación, y ahí sí que es más denso todavía porque nos presenta generalmente un hecho de corrupción o un hecho vinculado al narcotráfico, al crimen organizado, etcétera. Ese ya es un periodismo más denso, o como en estos días habrán leído mucho los famosos Pandora Papers, o sea, los papeles de Pandora, que es la nueva última filtración de documentos de un estudio jurídico sobre las fortunas de personas, políticos, personalidades del mundo del espectáculo, del deporte, etcétera, que afecta también a personas de Paraguay. Bueno, ahí sí hay un reportaje hecho en base a esos documentos que se filtraron. Y hay historias y bueno, hay tantas cosas porque uno tiene que, bueno, eso es periodismo de investigación, porque el organismo que propicia este tipo de cosas, que es el Centro Internacional de Periodistas de Investigación, con sus siglas en inglés, CIFJ, lo era, tiene un equipo o mueve a un equipo en este caso creo que eran más de 200 periodistas de todo el mundo, entre ellos gente del diario ABC Color. Siempre eligen un medio o un periodista famoso ya por ser periodista de investigación y les entregan los papeles y van coordinando cómo se busca datos y hacen todo un compartir de datos, ¿verdad? Es un poco lo que se llama hoy también periodismo colaborativo tras frontera, o sea, a nivel internacional, que es lo que permite también la tecnología digital. Bueno, de eso se trata el reportaje, que es lo que me pidieron que explique un poco. No es una entrevista. Puede formar parte la entrevista o la entrevista se puede presentar como un reportaje, pero que hay que agregarle algo narrativo para que sea también un reportaje. Si no, es simplemente una entrevista de preguntas y respuestas o de conversación con alguien que tiene mucho que decir y que puede revelar cosas también muy importantes, ¿verdad? Bueno, entonces queda en manos de ustedes entregar este trabajo que espero que sea de buena calidad para que les pueda poner notas altas y mantengan su buena performance, ¿verdad? En esta asignatura y podamos concluir después del tercer examen y finalmente el examen, el examen final, podamos concluir una buena temporada de clases
virtuales, pero enriquecedoras al fin, ¿verdad? Así que éxitos con este examen, espero corregir muy pronto y devolverles ya las asignaturas para que tengan su registro de cómo están avanzando y podamos seguir en contacto. Dale. Que estén bien. Saludos.